Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Bienvenidos a mi presentación sobre transiciones de fase y magnetismo desde la perspectiva de este material muy interesante que es el cesio cobre 6 dopado con iones de oro. Entonces, pues hablemos un poquito sobre qué es el material. Tal vez la característica más importante del cesio cobre 6 es que es un sistema de fermiones pesados. Esto significa que la masa efectiva de los electrones en la superficie de Fermi es muy alta. Por eso son fermiones pesados. Además, tenemos en este tipo de materiales orbitales 4F o 5F parcialmente llenos. Y esto va a ser importante porque vamos a mencionar brevemente el efecto RKKY y nosotros sabemos que este precisamente depende del llenado de estos orbitales. Este material se ha estudiado desde 1984, cuando salió pues, el primer paper al respecto, que se llama New Cesium Heavy Fermion System. Y desde entonces pues, ha sido de interés precisamente porque es un sistema de fermiones pesados y porque las medidas pues, son interesantes y se pueden obtener a través de técnicas experimentales también interesantes, como las que vamos a ver hoy. Además, el cesio cobre 6 tiene, pues topado con oro, tiene dos transiciones de fase de interés, no una, dos. Una estructural y una magnética. Esto es en lo que nos vamos a enfocar en esta presentación. Entonces hablemos primero sobre la transición de fase estructural. El compuesto original, cesio cobre 6, tiene una látiz con estructura ortorrómbica. Sin embargo, cuando uno va reemplazando los átomos de cobre con átomos de oro, los átomos de oro son mucho más grandes que los de cobre y este cambio en la composición hace que el látiz pues, se expanda un poquito, cambie su volumen y ejerza algo que conocemos como una presión química. Esto pues tiene una consecuencia en cambiar la estructura pues, del látiz y lo que hace es que la vuelve una estructura monoclínica. Ahí puse los nombres de sus grupos espaciales. La ortorrómbica es PNMS y la monoclínica es P2-1 dividido C. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta transición de fase? Primero, nos vamos a enfocar en dos papers particulares que hablan sobre esto, que es el de Robinson y el de Grube. Y en particular en el de Robinson, que hacen pues una explicación bastante clara acerca de la transición estructural. Entonces, primero que todo, el parámetro de orden de la transición precisamente es AB coseno de beta, donde AB y beta son los parámetros del látiz monoclínico que vimos en la diapositiva pasada. Y entonces la forma como se estudia esta transición estructural es que a través de diferentes técnicas experimentales, en particular difracción de neutrones, podemos ver cómo cambia el parámetro de orden dependiendo de pues, el dopaje con oro que le hagamos al material. Se cree que esta es una transición de segundo orden y además pues, podemos estudiarla desde diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero con eso? Pues a que podemos estudiarla a diferentes temperaturas o podemos estudiar el efecto de la presión en el cambio de pues, la estructura del látiz. En el primer paper que llamó mi atención, que es el de Robinson, estudian la variación del parámetro de orden mencionado anteriormente con respecto a un dopaje, pues al dopaje de oro a 8 Kelvin. Esa es la gráfica que vieron en la diapositiva pasada y allí encuentran un valor para el dopaje crítico en el que sucede pues, la transición estructural. Y eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante cuando hablemos también de la transición magnética. En el paper de Grube de 1999 investigan la variación en la temperatura de transición dependiendo de la presión a la que esté el material y pues el dopaje. Y en este encuentran que la temperatura de transición pues depende linealmente con el dopaje de oro. Y pues que aproximadamente a la concentración de 0.14 ya no hay, pues la temperatura de transición baja hasta cero. Ahora hablemos un poquito de la transición magnética. Entonces la transición magnética es un poquito más complicada, en particular porque el cesio cobre 6 puro, el compuesto puro, no muestra ningún tipo de característica magnética, porque el efecto Kondo que tiene el material inhibe las propiedades antiferromagnéticas del material. Sin embargo, si se reemplazan los átomos por átomos de oro, de plata, de platino o de paladio, el cambio en la presión química, como que mencionamos anteriormente, tiene precisamente consecuencias en las propiedades magnéticas del material.
En particular, en nuestro caso, el cesio cobre oro pasa de ser paramagnético a antiferromagnético a un dopaje crítico de 0.1. Como pueden ver acá en la gráfica pues amarillita, la sección AF pues es la sección antiferromagnética del material, y aquí podemos ver el punto de transición en X igual a 0.1. Entonces, lo que a mí me llamó más la atención acerca de este material fue que si hay dos transiciones de fase, sabemos si se comportan de alguna forma entre ellas, si hay algún tipo de dinámica entre las transiciones. A mí me parece que esta es una pregunta muy interesante y creo que otras personas también, porque hay dos papers en particular que responden esta pregunta. Entonces está el paper de Robinson, que ya mencionamos anteriormente, que es el del 2006, y otro paper de Grube. Hay varios sobre escritos por este señor. Supongo que está realmente interesado en el sistema del cesio cobre 6. Y los dos investigaron esta pregunta. En el 2006, Robinson hizo medidas con difracción de neutrones para encontrar si había una conexión entre el punto crítico estructural y entre el punto crítico magnético. ¿Se acuerdan de la gráfica que vimos en la parte estructural? Bueno, en esa ellos obtuvieron un resultado, y es que el cambio estructural sucede a un dopaje de 0.133, más o menos 0.03, como pueden ver acá en la presentación. Y en la discusión de los resultados, ellos dicen como, uy, fíjese que, salvo pues error experimental, este punto crítico es idéntico al dopaje crítico para que ocurra la transición de paramagnético a antiferromagnético. Entonces ellos postulan la posibilidad de que esto sea algo llamado un quantum multicritical point, o un punto multicrítico, en el que sucedan pues las dos transiciones de fase de forma simultánea. Y pues esto es interesante, y lo que ellos dicen es que esto es una manifestación del comportamiento de non-Fermi liquid del sistema cuando se llega al punto crítico. Sin embargo, en 2018, Grube y pues su equipo, ellos publican un paper en el que aseguran que las transiciones de fase magnética y estructural en este material son independientes. Y lo que ellos hacen es que hacen mediciones de la temperatura de transición estructural y de la temperatura de anil para diferentes dopajes y para una temperatura constante de 8 Kelvin. Y lo que ellos concluyen es precisamente lo que pueden ver acá en la frase que sale en el paper de Grube de 2018, y es que la temperatura estructural a la que sucede el cambio estructural es a como 27 Kelvin, teslas. Y la temperatura a la que sucede el cambio de fase magnético es 0.04 Kelvin. Lo que ellos dicen es que esto es como una pista muy grande de que las transiciones son separadas y que no se encuentran a un punto multicrítico, como fue sugerido en el paper de Robinson. Entonces, es interesante pues fijarse que son dos aspectos como completamente distintos los que están actuando cuando sucede pues esta transición, estas diferentes transiciones de fase, y que las fluctuaciones que llevan a que haya una transición de fase estructural no son las mismas que llevan a que haya una transición de fase magnética. Algunas preguntas abiertas que hay pues para este material que me parecieron interesantes son, primero, una que está inspirada en el paper de Pudel y su equipo del 2019, en el que ellos hablan que a través de experimentos de difracción de neutrones se puede ver una diferencia logarítmica en la razón entre el calor específico y la temperatura en el mismo material que estamos estudiando, pero en vez de usar átomos de oro para doparlo, usamos átomos de plata. Y lo que ellos sugieren en este paper es que si este es el comportamiento para el cesio cobre plata, es muy probable que también haya una divergencia logarítmica del calor específico sobre la temperatura en el cesio cobre oro. Sin embargo, no han habido hasta este momento experimentos publicados que verifiquen o corroboren esta observación para el caso del oro. Y además, pues sucede lo que sucede en muchos otros sistemas de fermiones pesados, y es que en el punto crítico cuántico tenemos una masa efectiva divergente. Y pues esto tiene sentido en términos numéricos,
pero todavía no está muy claro qué es lo que significa exactamente esto en términos pues de las propiedades. Sabemos que en el punto crítico cuántico, 0.x crítico igual a 0.1, el material se comporta como un non-Fermi liquid. Sin embargo, todavía no es muy claro cuáles son las consecuencias de esta masa efectiva divergente y pues las implicaciones físicas que esto pueda cargar. Entonces, esto es lo que les quería mostrar hoy. Espero que les haya parecido interesante, que se hayan puesto a preguntar pues acerca de la relación entre diferentes fases, cambios de fase y puntos críticos. Y nada, feliz semana de receso. Espero que estén bien. Estoy atenta a las preguntas.